Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. En la lección anterior hablábamos de que Mormón había incluido en su compendio las guerras entre los lamanitas y los nefitas. Y decíamos que lo había hecho para ayudarnos a entender un poquito más lo que tenga que ver con las guerras y nuestro papel en ellas, o cuál es el comportamiento, decía el presidente Benson, de un miembro de la Iglesia en un ambiente de guerra. En los capítulos de hoy, que son los 53 a 63 de Alma, seguimos hablando de guerras. Alma se despide con guerras. Resumiendo lo que podemos aprender en esos capítulos, diríamos, primero, una de las cosas que aprendemos en estos capítulos es que la responsabilidad del gobierno es tener un ejército con todos los medios necesarios para defender al país de los ataques externos. Eso lo vemos en los capítulos 58 y 60. Y se habla en estos capítulos de que la negligencia en este sentido provocó pérdida de ciudades y de muchas vidas humanas. Eso lo leemos en el capítulo 52. Otra de las cosas que aprendemos en estos capítulos de Alma es que si el gobierno central no apoyara al ejército en su esfuerzo por defender al país, estaría cometiendo una falta muy grave. Eso lo vemos en el capítulo 60. Otro de los puntos que aprendemos en estos capítulos es sobre los 2000 jóvenes que hicieron convenio de defender a su país de las agresiones externas. Eso está en el capítulo 53. Y leemos que la libertad es un don de Dios y que tenemos todos el deber de defenderla. Eso está en el capítulo 61. Otra cosa que nos enseñan estos capítulos sobre las guerras es que las intrigas internas debilitan al país y leemos que facilitan la invasión de otras naciones. Eso está en el capítulo 53. En estos capítulos se habla de los traidores a la patria que se alegran de las victorias de los invasores y hacen un pacto con ellos para destruir a su país. Y en estos capítulos se nos habla de la obligación que tiene el gobierno central de acabar con los rebeldes sediciosos, aplicándoles la ley de la forma más estricta posible. Y nos explican que es necesario que el gobierno, las leyes y los ejércitos trabajen unidos para acabar con la sedición interna que nos expone a los ataques del exterior. Eso está en el capítulo 62. Esto es un resumen de lo que aprendemos en estos capítulos de guerras en los que Alma se despide. Hablando de guerras y de victorias y de derrotas, hay una pregunta interesante que nos ayuda a desarrollar algunos puntos de estos capítulos. La pregunta es: ¿qué es una victoria pírrica? A veces se llama victoria pírrica a ganar un partido por un gol en el último minuto, o se habla también de victoria pírrica en unas elecciones políticas en las que un partido gana por unos pocos votos de más. Pero una victoria por la mínima diferencia y una victoria pírrica son dos cosas muy diferentes. Una victoria pírrica es algo más serio y mucho más tenebroso. Una victoria pírrica es aquella que se consigue con tantas pérdidas que incluso la victoria podría considerarse una derrota. El nombre de este tipo de victorias desastrosas viene de un tal Pirro, que vivió entre los años 318 y 272 a.C.
era rey de la región de Epiro en la antigua Grecia. Y dicen que este rey Pirro logró una victoria contra los romanos en la que perdió a miles de sus soldados. Y cuentan que Pirro, al contemplar el resultado de la batalla, dijo: «Otra victoria como esta y volveré a casa solo». En este libro de Alma vemos o hemos visto también muchas victorias pírricas y muy duras. Moroni sabía perfectamente que, aunque los nefitas estaban ganando muchas batallas contra los lamanitas, se dieron cuenta que fue a costa de muchas pérdidas humanas. Muchas personas murieron en estas victorias de los nefitas contra los lamanitas y por tanto dice que el costo en vidas humanas era excesivo y que no justificaban todas estas victorias. En mi opinión, una sola pérdida humana ya es excesiva, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de mi padre, o si hablamos de tu esposo, o si hablamos de tu hermano, o si habláramos de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y como todos los que van a la guerra tienen personas que los aman y que los echarían de menos si murieran en la batalla, podríamos decir que todas estas batallas, todas estas guerras son pírricas para los que la sufren, tanto para los muertos como para sus familias. En el capítulo 49, que es uno de los que tenemos en las lecciones pasadas, leíamos que cuando los ejércitos de los lamanitas en tiempos de Amaliquía decidieron tomar las ciudades de Amonía y Noé, dice que se asombraron cuando vieron lo preparadas que estaban estas ciudades para la guerra, porque Moroni, jefe de todos los ejércitos nefitas, se había dedicado a la construcción de fortificaciones para proteger a su país de los lamanitas y había reconstruido estas ciudades de Amonía y Noé, levantando parapetos que hacían muy difícil conquistarlas. Y en el versículo 10 de este capítulo 49 leemos: «Si el rey Amaliquía hubiera llegado de la tierra de Nefi a la cabeza de su ejército, quizá habría hecho que los lamanitas atacaran a los nefitas en la ciudad de Amonía, porque a él no le importaba la sangre de su pueblo». Y yo haría algunos cambios en el texto de estos versículos. Por ejemplo, diría que más que a la cabeza de su ejército, debería decir a la cola de su ejército, porque Amaliquía empujaba a sus soldados a un ataque suicida del que él era testigo online, como dicen ahora. Para Amaliquía la guerra era en línea, pero no en primera línea, no, en la última, en la retaguardia, en la que él no se jugara nada, porque su pueblo era solo para él un medio para lograr sus fines. Si alguien ha leído algo del filósofo alemán Immanuel Kant, que vivió entre los años 1724 y 1804, él hablaba del imperativo categórico, en el que en parte dice que las personas deben ser un fin en sí mismas y no un medio para usar, para manipular, para cosificar, es decir, para convertir en cosas para sus fines propios. Vamos, que las personas no somos un vaso de papel de usar y tirar, como hacen los amaliquías. Hablando de la manipulación, de la cosificación de las personas en las batallas, Amaliquía era como Pirro.
A estos reyezuelos no les importaba hacer la guerra, aunque eso supusiera la muerte de todo su pueblo, y ellos fueran los únicos supervivientes, porque ellos en la batalla se quedaban atrás, en la retaguardia, no fuera que un dardo se escapara y los hiriera. Eso es precisamente lo que ocurrió con el rey Acab, el rey de Israel, como aprendemos en 1 Reyes capítulo 22, y podéis leerlo en el versículo 30 y siguientes. Leemos que Acab fue a la batalla contra los sirios disfrazado para que no lo identificaran, porque el rey de Siria había mandado a todos sus capitanes que fueran a por el rey de Israel. Les dijo: olvidaos de todos los demás, id a por el rey de Israel. Por eso Acab fue a la batalla disfrazado, pero su disfraz no impidió que se cumpliera la justicia divina, esa que muchos dicen que no existe, porque leemos en estos versículos que un hombre disparó su arco al azar y ¡qué fatalidad! La flecha fue a clavarse entre las junturas de la armadura del rey de Israel. Y leemos en estos versículos: dijo el rey a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, que estoy herido. Pero como la batalla arreciaba, no pudieron sacarlo y tuvieron que sostenerlo dentro del carro. Y leemos: y al atardecer murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol murió el rey, y fue sepultado en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Este también volvió a la batalla como Pirro, pero en este caso muerto, que si me lo permitís diré que es como deberían volver de la guerra todos los que las provocan, o dicho mejor aún, deberían morir antes, para que no pudieran provocar ninguna guerra y dejaran a los pueblos que descansen en paz, pero vivos. Otra solución para estos que están siempre armando guerras serían los paladines. ¿Qué es un paladín? Un paladín, dicho en hebreo Ish Habenajim, que significa un hombre entre dos, digo que un paladín es un intercesor, un intermediador que resuelve las disputas entre los ejércitos o las naciones. Estos paladines resolvían estas disputas entre los contendientes mediante la llamada lucha en el campo. De aquí viene la palabra campeón. En la antigüedad no era extraño que los ejércitos enfrentados eligieran un representante por cada bando para que fueran ellos los que pelearan en representación de los demás. Y el vencedor de este enfrentamiento decidía qué bando ganaba la batalla. Uno de los paladines bíblicos más conocidos fue Goliat, que en medio del enfrentamiento entre los ejércitos de Israel dirigidos por el rey Saúl y los ejércitos de los filisteos, salió del campamento filisteo como paladín y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pelea conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Dadme un hombre que pelee conmigo, dijo Goliat. Eso está en el capítulo 17 de 1 Samuel. Se supone que Saúl debería haber aceptado el desafío, porque dicen de Saúl que puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era más alto que todo el pueblo. Eso está en 1 Samuel 20,
1 Samuel 10, versículo 23. Pero parece que no era lo suficientemente alto, porque al ver a Goliat, que medía 2,70 metros, se llenó de miedo y tuvo que aparecer el joven David para resolver la situación, como sabemos. Es decir, que las guerras no deberían ser con el pueblo peleando por el rey, que es el que organizaba la guerra, sino el rey peleando por el pueblo, ya que tanto les gusta a los reyes las peleas. Es decir, lo contrario de lo que pasó con los jareditas. Éter cuenta cómo Coriantum junto a su ejército y Sid junto al suyo se armaron con armas, incluso dice que armaron a los hombres, a las mujeres y a los niños, y combatieron hasta que murieron todos los de los pueblos, excepto Coriantum y Sid, los que habían organizado la guerra. Y entonces lucharon los dos, hasta que Coriantum venció y fue el único superviviente de aquella horrible batalla. Si Coriantum y Sid hubieran aplicado el método de los paladines, 2 pueblos enteros se habrían salvado, pero hicieron lo opuesto. Primero se enfrentaron sus 2 pueblos y cuando ya nadie quedaba vivo, se enfrentaron ellos 2. Dicen las mujeres que si los hombres tuviéramos que parir, el índice de natalidad descendería aún más. Y también se podría decir que si se estableciera el sistema de los paladines, las guerras desaparecerían. En estas fechas estamos recordando con mucha tristeza las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que se arrojaron en agosto de 1945 y dieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Todo empezó cuando Hitler decidió invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. Ya estamos aprendiendo en el Libro de Mormón que las guerras de invasión son ilícitas. La Segunda Guerra Mundial tuvo, por tanto, un mal comienzo y un peor final, sobre todo porque siempre pagan justos por pecadores. Hitler empujó a Alemania a una guerra homicida y suicida, cuyo resultado final fue 60 millones de muertos, a los que habría que sumar los que murieron después por las secuelas de la guerra. Y si vamos al Nuevo Testamento, leemos que estando Jesús en Getsemaní y después de todo lo que padeció, apareció Judas con una chusma para entregarlo, y Pedro sacó una espada dispuesto a cortar la cabeza al primero que pillara, aunque solo se llevó una oreja en la faena. Y Jesús, el Señor, dijo a Pedro: vuelve la espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26, 52. Pedro quería impedir el plan de salvación con la espada. Interesante esto aplicado a las guerras. El consejo de Jesús se aplica a todos los señores de la guerra. Dejad las armas en su lugar, porque todos los que tomen las armas, con ellas perecerán. Por lo menos, como estamos estudiando, el usar las armas para agredir a las personas, agredir a las naciones. Y esto se cumplió especialmente, como leemos en el capítulo 62 con Amorón y antes en el capítulo 51 con Amaliquía. Ambos murieron a espada. Y sabemos que Zeraemna se salvó porque abandonó las armas a tiempo e hizo un convenio de paz. Lo leemos en Alma 44. Por tanto, esto es una buena advertencia para todos los violentos de este mundo, siempre con la espada en la mano,
dispuestos a matarnos si nos dejamos. Y desgraciadamente nos dejamos. Y nos dejamos con la excusa o la justificación de aquello de obediencia de vida, que es más bien obediencia de muerte. Y hablando de obediencia de vida, y ya entramos en la historia de la Iglesia, poco después de que el gobernador de Missouri, Lilburn W. Boggs, emitiera el 27 de octubre de 1838 la famosa orden de exterminio contra los mormones, el general de brigada Alexander W. Doniphan recibió la siguiente orden de su superior: llevarás a José Smith y a los demás prisioneros a la plaza pública de Far West mañana a las 9 en punto de la mañana y los fusilarás. Esta era la orden. El general Doniphan respondió a esta orden con estas palabras, dirigidas a su superior: eso sería un asesinato a sangre fría, y no obedeceré esa orden. Mi regimiento saldrá mañana a las 8 de la mañana en punto para Liberty, y si usted ejecuta a los prisioneros, prometo ante Dios que le haré responsable delante de un tribunal. Como digo, estaba hablando con su superior, al que se supone que debía obediencia. En un homenaje que se hizo el 27 de octubre de 1994 al general Doniphan, diferentes autoridades alabaron los principios personales, la fortaleza de carácter, el valor y el respeto por el imperio de la ley demostrados por el general Doniphan. Y el gobernador dijo que la negación de un soldado a obedecer una orden ilegal es digna de alabanza dentro del mundo militar y sirve como una inspiración a todos. Un general del ejército de Missouri dijo en el homenaje que Doniphan era digno de reconocimiento porque arriesgó su propia vida negándose a cumplir la orden de fusilar a José Smith y a otros civiles santos de los últimos días. Y todos insistieron en la idea de que no se deberían obedecer las órdenes ilegales. En 1918 se colocó una estatua de Doniphan en Richmond, Missouri, en lo que se podía llamar el monumento a la desobediencia de vida, que, como dijeron en su homenaje, debería servir de inspiración a todos los soldados de todos los ejércitos del mundo. Estas guerras terribles hacen que muchas personas piensen que ese Dios Padre omnipotente y lleno de amor no existe, porque dicen que si existiera, Él impediría que sucedieran todas estas barbaridades, porque dicen que si Dios es omnipotente, podría hacerlo, y si es todo amor, debería hacerlo. Pero aquí hay dos cosas a tener en cuenta. La primera, el albedrío. El albedrío es sagrado y Dios debe preservarlo porque es una herramienta imprescindible en el plan de salvación. Y la segunda es que la vida no empieza con el nacimiento ni termina con la muerte. Si así fuera, toda esta vida sería un absurdo y una injusticia. En medio de tantas guerras y de tantos inocentes que mueren en ellas, Mormón seleccionó las siguientes palabras de Moroni: el Señor permite que maten a los justos para que su justicia y juicios sobrevengan a los malos. Por tanto, no debéis suponer que se pierden los justos cuando los matan. No se pierden, sino que entran en el reposo del Señor su Dios.
Eso está en Alma 60, versículo 13. De esta manera la justicia y la misericordia divinas consuelan y nos llenan de esperanza, porque desgraciadamente ha habido guerras, hay guerras y seguirá habiendo guerras, y por supuesto no por culpa de Dios. El título de la lección de hoy es Preservados por su maravilloso poder, que está en Alma 57, 26. En medio de tantas pérdidas en las batallas, leemos que los jóvenes soldados, los 2000 jóvenes guerreros, hijos de los antinefileitas, hicieron un convenio de defender a su país. Y estos jóvenes leemos que se salvaron milagrosamente gracias al poder de Dios, por su fe en lo que sus madres les habían enseñado a creer. Les enseñaron que hay un Dios justo y que hay una promesa de que todo aquel que no dude será preservado por su maravilloso poder en este mundo y en el más allá, porque como digo, la vida sigue después de la muerte y la obra de Dios va más allá de esta vida terrenal. Vivimos en un mundo lleno de iniquidad y de violencia. Y, desgraciadamente, en este ambiente violento de guerras, ahora más que nunca necesitamos madres que enseñen a sus hijos a confiar en Dios, e hijos que sigan las enseñanzas de sus madres y sean dignos de las bendiciones de Dios cumpliendo sus mandamientos. Y esa es la promesa y esa es la luz de nuestra esperanza. Así que en medio de tanta guerra y tanta violencia hay una luz que viene gracias a los jóvenes y a sus madres. Por tanto, gracias jóvenes, gracias madres. Y gracias, Padre Celestial, por tu paciencia y por tu misericordia.